no queremos indagar, no queremos investigar, porque ahora estamos en la generación del ChatGPT. Este espacio tiene como meta conectarte a una cultura que debe afectar tu vida, familia y relaciones. Es una cultura que nos conecta a nuestra verdadera identidad y propósito. ¿Cuál es esa cultura? La cultura de Jesús. Saludos, les habla el pastor William Tavares y estoy muy expectante de lo que Dios hará a través de este podcast que le hemos llamado Cultura. Y les cuento que este espacio nace con el propósito de llevar a los corazones principios que formen la cultura o la vida del reino. Y esta cultura tiene un nombre, se llama Jesús, vivido plenamente en nuestros corazones, vivido plenamente en cada área de la sociedad, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestras relaciones. Y para profundizar más en este tema, tengo conmigo un amigo, un pastor que honro y estimo mucho, al pastor Abner Román. Así que bienvenido a este espacio, Abner. Gracias. Estamos aquí, obedientes a la orden. Pero un placer estar contigo y la amistad es recíproca. Amén. Abner, como acababa de mencionar, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre este tema de cultura. Yo creo que es un área muy importante porque de una forma u otra la cultura afecta la vida. Así como un país tiene una cultura que va a afectar a sus ciudadanos, así como una empresa, un negocio tiene su cultura que también va a afectar a sus empleados. Creo que así también debemos nosotros conocer y aplicar o vivir la cultura del reino de Dios. Una cultura que tiene nombre, que se llama Jesús. La cultura de Jesús. Creo que es algo que se ha perdido y es esa vida manifestada en nuestras relaciones, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestras amistades. Yo creo que es importante que la iglesia vuelva a recuperar la cultura de Jesús en todas sus áreas de su vida. Sí, yo entiendo también que es necesario hablar porque la lucha de este tiempo es una lucha de culturas. Porque cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de una nación, de una población, tienes que cambiar la cultura. Porque la cultura dictamina la forma de pensar, cómo ellos visten, cómo ellos hablan, cómo se conducen. Entonces, pues, bíblicamente, Dios vino a cambiar la cultura y establecer la cultura del reino. Entonces, es necesario que nosotros entendamos como cristianos que también Dios vino a establecer una cultura, por eso es que dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados. Entonces, Dios viene a sustituir la cultura que está por la cultura del reino. Y yo creo que este tiempo debemos entender que Dios quiere establecer la cultura y que los cristianos entiendan que nosotros somos los que establecemos la cultura encima de una cultura que se nos ha enseñado. Yo creo que es bien importante e interesante el tema. Importante, incluso algo que he aprendido, que incluso aprendí en estos días, es que la palabra cultura nace de la palabra cultivo o cultivar. Y eso nos da nos da una área, ¿verdad?, en que profundizar sobre la cultura, porque cultivar es dar a la tierra o a las plantas lo que necesitan para producir. Y viéndolo de ese punto, entonces somos lo que cultivamos en nuestra vida a pesar del tiempo. Es decir, lo que yo permito o me permito cultivar, sembrar en mí a pasar de los tiempos, es lo que yo voy a expresar. Es lo que yo voy a manifestar. Por eso es muy importante entonces que si queremos establecer en nuestra vida la cultura de Jesús, pues yo tengo que cada día tomar más de Él, sembrar más de Él en mi vida para ir adquiriendo esa forma de vida. Wow, yo creo que también es importante porque para yo poder establecer cultura, tengo que desarraigarme primero de la cultura con la que yo nazco. Es un proceso de desaprender para aprender. Si tú lo ves en el proceso de Dios sacando al pueblo de Egipto, es Dios sacando al pueblo de la cultura de Egipto para establecer la cultura de lo que iba a ser la tierra prometida, lo que iba a ser
el trato con él. Por eso entonces, el problema es que está tan arraigada la cultura de Egipto en el corazón. Me gustó porque eso de cultivar. Estaba tan cultivada acá que ellos desearon el ajo y la cebolla de Egipto. Así fue. Aún estando lejos. Y Dios tiene que arrancarle, no solamente sacarlos de la tierra, sino sacar a Egipto del corazón. Uh-huh. Y entonces, cuando Dios trabaja con ellos, es sacarle una cultura para establecer la cultura. ¿Ves? En Egipto tú tenías que hacerlo con las manos. Ahora en Egipto, ahora en la tierra prometida, ahora vas a confiar en Dios. Ahora la tierra te va a proveer. Entonces, pues, yo creo que ese es el proceso por el cual el cristiano, la iglesia, tiene que entender de que para yo establecer cultura, tengo que desaprender la cultura de la tierra para aprender la cultura del reino. Y eso es lo que también el apóstol Pablo lo trae de otra forma. Uh-huh. El apóstol Pablo lo trae en la forma de desvestirnos con vestirnos. Exacto. ¿Sabes? No puedo vestirme de esta nueva forma de vida, uh-huh, que es amor, que es paz, que es justicia, sin yo desvestirme. Despojados. De todo eso que hemos adquirido y que hemos permitido que se siembre en nuestra vida. Y cuando vemos, trae daño. Porque es una cultura contraria a la de Dios y trae daño en nuestras conductas, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Y yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir. Tenemos que desconectarnos para conectarnos. Sí, yo hace un tiempo atrás predicaba sobre Daniel, el libro de Daniel, cuando Daniel es cautivo en Babilonia. Pero ellos vienen de una cultura de Jerusalén. Entonces, pues, ¿qué pasa? Aquí el problema es que Babilonia quiere cambiar cultura. Uh-huh. Entonces, por eso es que le cambia los nombres. Por eso es que le pone ídolos. Por eso es que le prohíbe adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la lucha de este tiempo, Babilonia no ha muerto. Uh-huh. Babilonia solamente cambia de temporada y de rostro. Entonces, Nabucodonosor no es una persona. Nabucodonosor es un sistema. Un sistema de pensamiento. Cámbiale el lenguaje, cámbiale lo que comen, cámbiale lo que piensan, cámbiale que ellos pierdan la cultura de Jerusalén para que establezcan la cultura de Babilonia. ¿Qué pasa? Estos jóvenes sabían lo que habían creído. Estos jóvenes sabían el Dios que habían creído. Y puede ser que tú estés en Babilonia, pero tu corazón está en Jerusalén. Wow. Entonces, aquí la clave es que esta cultura, cuando se enseña correctamente, no hay Babilonia que te lo saque del corazón. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Apunte eso, que eso está poderoso, exacto, poderoso. Uh-huh. Ahora, hay que hacernos una pregunta en esta hora, ¿sabes? Que aparte, ya tocamos un punto, ¿verdad? La parte de desconectarnos. Pero, ¿qué necesitamos para nosotros aprender y desarrollar la vida de Jesús? La cultura de Jesús. Y yo creo que necesitamos, número uno, crear una cultura bíblica. Cultura bíblica. Creo que necesitamos crear una cultura de oración. Creo que necesitamos crear una cultura de comunidad. Y vamos con la primera. Vamos con la primera. Vamos. Bien, con la cultura bíblica. ¿Qué es una cultura bíblica? Bueno, es desarrollar un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Okay. Basado en lo que está escrito. Porque si yo quiero parecerme a Jesús, yo necesito relacionarme con Jesús. Yo necesito aprender de cada uno de sus pasos. Tengo que aprender de su lenguaje, de sus acciones. Por tanto, yo tengo que desarrollar un estilo que me conecte a aquello que me va a formar. Exacto. Que es la palabra de Dios. Es decir, que si queremos que la vida de Jesús afecte en nuestras vidas, tendremos que permitir entonces que la palabra de Dios apunte lo que tiene que ser cambiado. Oh, sí, eso es verdad. Tiene que ser transformación. Lo que tiene que ser transformado. Tenemos que permitir que la palabra de Dios revele a nuestro espíritu lo que tiene que ser establecido. Son dos cosas. Apunte lo que está mal y me revele lo que va a sustituir aquello que adquirí en Babilonia o en Egipto. La cultura. ¿Bien? Y
entonces de como resultado la vida de Jesús formada en cada área, de nuestra vida. Por tanto, yo creo que si algo debe tener cada vida, incluso la iglesia, es fomentar esa cultura bíblica. Exacto. En nuestro tiempo íntimo, en medio de nuestras familias, fomentar esa cultura bíblica a nuestros hijos, a nuestras hijas, que comiencen a amar la Biblia. Porque si yo quiero desarrollar una cultura y no conozco el libro que me va a enseñar la forma que debo vivir, es imposible. Se necesita tiempo para hacer... Tú sabes que hace un tiempo atrás yo escuchaba del dueño de Netflix que decía que el enemigo número 1 de Netflix es el sueño. Porque mientras la gente le da sueño, se desconectan de la plataforma. Entonces, el enemigo de Netflix no es otra compañía que lance streaming de películas. Es el sueño de la gente. Por eso es que cuando tú ves que se está acabando una serie, ellos te rápido dicen, en 3, 2, 1 comienza la próxima temporada. ¿Ves? O te sugieren la otra. ¿Por qué? Porque ellos quieren que estén conectados. Entonces, el problema de nosotros es que no hacemos eso con la cultura del reino. Entonces, le dedicamos más tiempo a la cultura de la tierra, que no tenemos tiempo para la palabra, para lo que realmente produce. Entonces, cuando tú hablas de eso, es atractivo, pero estamos luchando con un sistema que quiere que tú estés lo menos desconectado de ellos, pero lo más desconectado de Dios. Entonces, todo está en contra de Dios, todo está en contra de la palabra. Y por eso es que esta lucha de cultura es una lucha de tiempo, una lucha de formación, porque te va a costar formación, te va a costar sacrificio, te va a costar que tú te reúnas con tu familia para estudiar la palabra, para conocer la palabra. Pero si yo estoy más conectado al sistema del mundo, no tengo tiempo para entender a lo que realmente venimos a esta tierra. Y yo creo que eso es importante saberlo. Y tenemos gente que dice, pastor, ¿qué necesito para vivir esa vida plena? Conéctate a lo que te va a dar forma. Sí. ¿Cuánto tiempo estás sacando para la palabra? ¿Cuánto tiempo estás sacando para desarrollar en tus hijos, desde pequeños, esa cultura bíblica? Esa cultura de lectura. Wow. Esa cultura donde en mesa pueden hablar sobre la palabra de Dios. Como dice, así como sacamos tiempo para hablar de una serie, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio de tu vida sacan para profundizar en la palabra? En lo que realmente es eterno y perdura. Y el problema es que si no se desarrolla una cultura bíblica, las nuevas generaciones van a vivir más apartadas de esa vida, de esa cultura. Entonces, va a ser incluso yo creo que estamos viendo esa deficiencia hoy día. Bien marcada. Bien marcada en esta generación. Tú veías una generación de familias que venían completas a la iglesia, y ya tú estás viendo una familia que está viniendo desconectada de la iglesia, y ahora lo que viene es la mamá, los hijos ya no vienen. Entonces, la Biblia decía, y hubo una generación que se levantó que no conocía a Dios. Y ese es el problema. Cuando tú dejas de transmitir esa cultura, dejas de transmitir a las generaciones, y es una generación que se levantó que no conocía a Dios. Que no supieron de José, que no supieron de Abraham, porque nadie le transmitió eso. Y tiene que entender que debemos recobrar la importancia de tener no una familia próspera, sino una familia de Dios. Yo creo que es parte de la cultura de decir, en casa no puede faltar internet, pero no puede faltar la palabra. En casa no puede faltar leche y pan, pero tampoco puede faltar la presencia del Señor. Tan vital es el agua, como tan vital es decir, vamos a la iglesia. ¿Sabes? Eso tiene que empezar por el hogar, no por el pastor, por el hogar, ¿verdad? Porque a veces toda la responsabilidad a veces nos echan a nosotros los pastores de que los hijos se perdieron por culpa del pastor, porque no hubo programa para jóvenes, porque no hubo programa para las mujeres, porque no, pero es que todo comienza en el hogar. Entonces,
no podemos, yo una vez escuché un pastor que decía, no podemos pedir hijos full time si tuvimos padres part time. Wow, me quedó muy bien. Y yo digo, wow, yo creo que es una gran verdad. Entonces, si queremos una generación full time, tiene que haber unos padres full time y una generación que tenga la urgencia de Dios. Eso es importantísimo. Y si queremos volver a reconectar esta generación, tenemos que intencionar. Tenemos que intencionar. Esa palabra es importante. Esos espacios que les lleven a ellos a gustar la palabra. Porque en el momento que comiencen a gustar la palabra, se va a despertar ese gusto, ese deleite, ese sabor. Exacto. Quiero saber de la palabra. Exacto. Me dijeron que era esto, pero la verdad no era esto. Esto era de otra forma. Sí. Y que tiene que haber un deleite en servir al Señor, no una carga en servir al Señor. Tiene que haber un deleite. ¿Cómo estamos proyectando la vida cristiana, William, en el hogar? Es una carga. Vamos para la iglesia. No. Vamos para la iglesia porque es necesario ir a la iglesia. Porque necesitamos escuchar la palabra. No porque es domingo. No porque es miércoles o jueves. Y eso sería religión. O sea, estoy yendo por imposición, pero no por deleite. Deleite, ve, y ser intencional, decirle, no, es que como necesitamos el agua, necesitamos la presencia del Señor, entonces es un disfrute, es un deleite. Quizás venimos de contexto en el cual quizás hubo una imposición, pero lo que empezó por imposición ahora debería ser por deleite. Porque ahora entendemos realmente. Y gloria a Dios porque hubo unos padres que nos insistieron. Y por eso estamos muchos aquí. Y muchos de los que nos puedan ver en el podcast dicen, yo vengo de esa época. Pues gloria a Dios porque estamos todavía aquí, funcionó algo. Y ahora que tenemos conocimiento, ahora vamos a proyectarle la cultura del reino, una cultura de deleite. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová el Señor iremos. Wow. Bueno, y ya hablamos de cultura bíblica. Te dije hablamos de tres áreas. Una cultura bíblica. Pero no podemos despegar de una cultura bíblica una cultura de oración. El apóstol Pablo dijo a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y por supuesto la cultura se forma a través de la repetición, de la constancia, de la perseverancia. Es decir, yo no puedo desarrollar una cultura de oración sin ser constante en ella. Entonces, yo creo que más que la oración debemos desarrollar una oración íntima que nos lleva a profundizar, y vuelvo, insisto, en la persona de Jesús, que es la manifestación del reino de Dios. Bien. Y hay un salmo que quiero sacar unas cositas de allí y poder profundizar allí, es el Salmo 27:4, que nos dice, una cosa he demandado. Así que apuntemos esa palabra, demandado. A Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y viene la tercera palabra, para contemplar. Primera, demandado. La segunda, contemplar, que es la hermosura de Jehová. Y la tercera palabra, para inquirir en su templo. O sea, hay tres palabras importantes. La primera, demanda. ¿Y qué es demanda? Pedir o solicitar para uno mismo. O sea, el salmista estaba diciendo ahí, yo demando para mí mismo buscar íntimamente para el Señor. Hey, esto es lo que yo demando, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero. Sí. Esa es la primera. La segunda, contemplar. Y esta sí que está buena, porque contemplar es el observar con atención. Pero más que observar con atención, es observar una realidad. Una realidad. Dice, me demando buscar a Dios íntimamente para contemplar la realidad que va a transformar mi vida. Buenísimo. Es la persona que viene a transformarme. Y añade, para inquirir. Y la para inquirir es indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Wow. Es decir, si yo quiero desarrollar una cultura basada en Jesús, yo tengo que demandármelo a mí mismo.
No es algo no, es algo que yo tengo que demandar, es algo que yo debo anhelar, es algo que yo debo buscar. ¿Ves? Y ese buscar me va a llevar entonces a ver la realidad de la cultura del reino que se llama Jesús. Esa es la realidad, esa es la verdad. Esa es la persona a la que yo quiero parecerme día a día. ¿Y de qué forma? Yo lo observé. Esa es mi realidad. Ahora, yo voy a inquirir, voy a penetrar. Yo quiero conocer más de esa persona. Y de eso se trata la oración. Conocer, más que pedir, la oración es conocer más de esa persona. Entonces yo necesito una cultura bíblica y una cultura de oración íntima que me lleve a contemplar y a indagar, a conocer esa persona en mi vida. Mira, cuando yo te escucho hablar, entro en una crisis. Porque estamos viviendo en una temporada donde no queremos indagar, no queremos investigar, porque ahora estamos en la generación del ChatGPT. Yo te escucho hablar y es un reto. La Biblia nos reta porque ahora hazme un resumen de este libro y hazme una prédica, yo quiero que tú... Y la gente hoy cada vez es menos raciocinio el que se tiene, porque no queremos pagar el precio de investigar. Es más, hasta queremos que otros oren por nosotros, que otros ungen por nosotros, que otros nos profeticen. Y yo creo que es una demanda lo que Dios está pidiendo en cuanto a establecer una cultura de oración. Yo digo que por lo menos en mi caso, yo no necesito cultos de oración, yo necesito una vida de oración. Así es. ¿Ves? La gente dice, pastor, ¿ustedes no tienen un culto de oración? No, es que la iglesia es de oración. La Biblia dice, mi casa, casa de oración será llamada. A veces le queremos delegar la oración a un culto, cuando la oración es un estilo de vida. Entonces, no queremos un estilo de vida, queremos un evento de oración. Y las oraciones no son eventos. Y a veces peor que eso. Ay. Porque esto me conecta al tercero. La vida de comunidad. Y si vamos a hablar de oración en comunidad, pastor, haga un culto de oración. Muy bien. Okay, lo hacemos. Lo hacemos. Fantástico. La pregunta es, si esa persona llega al culto de oración. A veces los que demandan no llegan. No llegan. Esa es la verdad, y lo que me están escuchando, discúlpenme, pero pasa mucho. Sí. ¿Sabe? Abrimos un culto de oración, 15, 30, depende, ¿verdad? El porciento de la iglesia. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Y es triste decirlo. Es triste decirlo. Creo que en una ocasión, no sé si fue contigo, en el evento que tuvimos pasado, hablamos de que la gente corre detrás de los dones. Sí, lo hablamos. Corre detrás del mover. Y yo te dije, me acuerdo que en esa noche te dije, el problema no está ni en el profeta, no está en el ministro, está en el corazón del pueblo. Está en el corazón del pueblo, que no ha entendido que esto no se trata de alguien, no se trata de una persona, no se trata de perseguir un don, de perseguir una palabra. Se trata de estar conectado con una persona. Exacto. Quien es el que llama, quien es el que bautiza, el que señala, se llama Jesús. Estamos más apasionados con el don que con el Dios que da el don. Voy a decir esto, pero como el podcast es tuyo, tú lo editas. Pero la iglesia no ha dejado de creer, solamente ha cambiado de Dios. Wow, está duro. Y es duro. Para que ahora no tenemos un Dios de cerámica, pero perseguimos muchas veces el don. Y es más fácil buscarlo en otro que yo tirarme de rodillas, buscar una palabra,
o una profecía para mi esposa, para mis hijos. Entonces, no es que no esté mal, pero el problema es que cuando falte todo esto y yo esté solo en mi casa o solo en un hospital, ¿quién me va a profetizar? Es cuando la palabra, es cuando la cultura realmente que yo he hecho en lo privado va a salir en lo profundo. Esos son los soliloquios, lo que la Biblia llama los soliloquios de David, que era cuando David estaba solo y decía, alma mía, alaba a Jehová. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, ¿sabes? No había evangelista, no había adoración, no había secuencia, no había profeta, pero solamente estaba lo que a él había cultivado en los momentos de intimidad con Dios. Y realmente, cuando tú tienes los momentos de intimidad con Dios, que sale a flote realmente la cultura que tú llevas por dentro. Porque ya no hay nadie que te llame, no hay nadie que te aplauda. No hay, y son momentos en que hemos estado tú y yo, y muchos de los que escuchan esto o ven este podcast, que no hay nadie, y ahí es que realmente tú te encuentras con Dios. En la cultura que tú has hecho en lo privado. Entonces, necesitamos esa cultura de intimidad con Dios, que es la realidad. La realidad es que en ese momento de necesidad es que va a salir lo que tú sembraste. Wow. Y tú estás diciendo eso y me viene este capítulo donde Jesús está hablando, ¿verdad? Está enseñando, si no me equivoco, ¿verdad? Donde dice, enciérrate, ve a tu aposento, cierra la puerta, enciérrate con mi Padre. Y ahí en lo secreto, y añade, ¿verdad? Estoy parafraseando, y serás recompensado en público. A veces ahora que tú estás hablando de esto, a veces pensamos en recompensas físicas, que se pueden dar, materiales, se pueden fantástico. Dar. Pero veámoslo de esta forma. Lo que yo estoy conquistando en lo secreto, en la intimidad, se va a manifestar en público a través de una cultura, a través de un nuevo hablar, a través de unas nuevas acciones, de un fruto. Wow. Y yo pienso que yo creo que Jesús, más allá hablando de algo material, está hablando de un estilo de vida que se va a manifestar luego de haber salido de esa intimidad. ¿Sabes? Queremos, ¿sabes? Yo no creo que, no se trata de impresionar. No se trata de impresionar. Se trata de dar a conocer a una persona, a la cultura de una persona, que es Jesús. Exacto. Que cuando nos vean a nosotros, ¿te acuerdas en aquel momento en los Hechos, un momento que hablaron de los apóstoles, no me acuerdo si fue Pedro y quién, dice, estos se parecen a Jesús. Se parecen a Jesús. Porque estaban más allá de los milagros, más de los dones, más de lo que estaban manifestándose. Los que les vieron se dieron cuenta de algo diferente en ellos. Wow, sí. Una forma de vida distinta. Es que tú te llegas a parecer a la persona con quien tú pasas más tiempo. Así es. Entonces, por eso es que cuando Pedro decía, es que tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Es que tú te pareces a quien tú pasas más tiempo. Entonces, el problema es que ¿a qué queremos parecer? ¿Nos queremos parecer al que tiene el don o el Dios que da ese don? Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Wow. Todo lo que estaba hablando y la realidad de que nosotros en la cultura moderna debemos entender que no está malo los dones. No. Pero está malo querer ese don sin pagar el precio. Entonces es mejor yo seguir la persona que pagar el precio. Porque cuando tú ves una persona que es usada poderosamente, tú tienes que decir, ¿cuánto tuvo que pagar esa persona porque Dios lo usa así? Entonces, cuando tú ves una iglesia exitosa, cuando tú ves a alguien, tuvo que pagar un precio. Pero hay una persona que murió, David Wilkerson, hombre de Dios poderoso. Dice que cuando ese hombre entraba, temblaba el edificio. Pero era un hombre de oración. Un hombre que no negociaba la oración por nada. Y dice la gente que estuvo cerca de él, que donde él entraba, tú sentías el temblor. Las tarimas, cuando él se paraba, la gente decía, esto temblaba. Pero era un hombre que decía, es que es Dios, solo Dios,
y hacia Dios todo. Wow. Entonces, pero la gente no quiere pagar ese precio. No quieren pagarlo y prefieren mejor seguir que ellos conquistar Exacto. esa unción en intimidad. Sí. Es diferente. Ahora, no quiero cerrar este espacio sin tocar por más rapidita lo último, porque yo creo que hablamos de cultura bíblica, cultura de oración, pero yo creo que también la cultura de comunidad es bien importante, ¿verdad? Porque hay cosas que podemos aprender por sí solos, pero hay cosas que no se pueden aprender si no es en comunidad. Bueno. O sea, si no es en comunidad. La palabra dice edificados los unos a los otros. O sea, yo no puedo aprender la edificación de los unos a los otros si yo no estoy en comunidad. Fortaleceos los unos a los otros. Yo no puedo aprender lo que es fortalecernos uno al otro si yo no estoy en comunidad. Sí. ¿Sabes? Amaos los unos a los otros. Yo no puedo aprender a amar a mi prójimo si yo no estoy en comunidad. ¿Sabes? Yo no creo en cristianos aislados. No. Y hoy hay una tendencia bien fuerte. Yo sé que las redes sociales es un beneficio, nosotros las estamos usando, pero yo no creo que las redes sociales deban sustituir esa vida en comunidad. Lo que se da en comunidad es algo muy especial. Es algo que nos permite nosotros aprender, crecer, edificarnos, ser parte de un cuerpo. Ser parte de un cuerpo. Y yo creo que si queremos, incluso Jesús, hay momentos que se aislaba. ¿Sí? Pero la mayor parte de su tiempo estaba en comunidad. Sí. Estaba con sus discípulos. Caminaba en comunidad. Y eso fue lo que le enseñó. Por eso vemos luego allá en Jerusalén, cuando se da aquel todo movimiento que se queda en Jerusalén, comienzan a vivir en comunidad, y los que estaban afuera quedaban sorprendidos. ¡Wow! Cómo esa gente se ama, cómo esa gente está vendiendo sus propiedades para poder ayudarse unos a los otros, cómo ellos están edificando. Porque habían desarrollado una cultura de comunidad que habían visto en Jesús. Sí, es brutal porque tú nunca vas a crecer solo, nadie crece en soledad, y tú nunca vas a crecer, hablando de iglesia, tú nunca vas a crecer más solo que en una comunidad de iglesia. Con todas las imperfecciones que puede tener tu iglesia, tú nunca vas a crecer más solo. Y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia tuvimos un tiempo separado, pero después tuvimos que venir otra vez y entender el poder de la comunidad. El entender de que juntos somos mejores que tú aparte y yo aparte. Fíjate, me gusta porque cita cuando Jesús se va y la iglesia empieza a reunirse en las casas. Dice que tenían todo en común. Todo en común. Dice, si alguien necesitaba algo, vendían sus propiedades, vendían sus cosas, satisfacían, compartían el pan en la mesa, compartían el asopado, compartían lo que hacían, todo lo que tuvieran. Dice, y oraban los unos por los otros. Dice, y el Señor añadía. Entonces, fíjate que no había adoración, no había oración, una parte especial, no había esto. Simplemente había una comunidad. Y cuando la gente... Es tan poderoso porque cuando la gente veía lo que sucedía en esa casa, decía, yo quiero pertenecer a esa casa. Porque es poderoso. Si esa gente se trata así, yo quiero estar ahí. Sí. Yo conozco a X persona y yo lo vi en los peores momentos, pero ahora lo veo como esa comunidad lo abrazó, lo levantó. ¿Sabes? Es otro hombre, otra mujer. Porque se tratan tan bien. Entonces, es tan importante entender el poder de la cultura de la comunidad. Es tan importante que la gente va a venir por la palabra, pero se va a quedar por la comunidad. Wow. Se va a quedar por el compañerismo. Porque tú puedes tener la palabra más poderosa, pero si me tratan mal, yo me voy. Sí. O sea, hay restaurantes que yo he ido que he comido bien, pero me han tratado mal. Su servicio es... Entonces, fíjate que el problema no fue la comida, fue como me hicieron sentir. Entonces, es tan poderoso eso que Dios los puede traer a la iglesia, pero nosotros los podemos sacar de la iglesia. Entonces, es tan importante que la gente de la iglesia entienda, estamos aquí en comunidad porque también esto ministra
También el perdonarnos los unos a los otros, en pasar por alta ofensa, porque estamos todos trabajando con un mismo fin. Pero el Señor añade. Pero es cuando todos tenemos las cosas en común. De que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de yo meter mi ego debajo del brazo, morderme la lengua. ¿Por qué? Porque juntos podemos crecer y formarnos. Y el Señor no tiene problema con añadir. El problema de nosotros es cómo nos soportamos los unos a los otros. Y bueno, de eso podemos seguir hablando en otra ocasión porque es demasiado. Pero cuando Dios quiere añadir, Dios no va a enviar gente a un lugar donde va a ser maltratada. No. Y por eso la gente dice, es que la palabra que se predica aquí es buena. Sí. Pero si llena los requisitos de una iglesia primitiva, de que se tratan bien, Dios sigue añadiendo. No, y tú puedes recibir en un lugar una palabra buena, pero luego, ¿qué está regando esa palabra? ¿Sabes? Yo creo en las atmósferas correctas. Exacto. Por ejemplo, podemos tener dos familias. Un niño que nace en una familia distorsionada, una atmósfera malísima, y el crecimiento de ese niño va a ser torcido por la atmósfera. Pero puede tener otro niño que está en medio de una familia que vive en armonía, a pesar de las debilidades que pueda haber en la familia, pero es una atmósfera correcta, se desarrolló una atmósfera correcta y ese niño crece de una forma diferente. Sí. Y yo sé que igual que Abner y conmigo, mi consejo para aquellos pastores, tengo un consejo para aquellos pastores, aquellos que estamos frente a la grey de Dios. Si desarrollemos una cultura bíblica, una cultura de oración, si dediquemos tiempo, porque al conocer eso vamos a conocer cuán importante también es la vida en comunidad. Pero intencione tiempos con la iglesia. Que desarrollen una atmósfera de vida, una atmósfera sana, donde las personas que llegan se sienten amadas, se sienten respaldadas, se sientan que son parte, que no están allí para sacarle algo. ¿Sabes? Porque sí, hay esos círculos donde los vemos, lamentablemente, tengo que decir, los vemos con signos de número. Sí, lamentable. Pero no puede ser así. Tenemos que desarrollar una atmósfera donde el que llega se siente amado, aceptado, valorizado. Independientemente cómo llegue, porque hay un trabajo luego, ¿verdad? Que el Espíritu Santo irá revelando, irá trabajando con la persona. Pero si algo tenemos que nosotros como pastores es proveer esas atmósferas de comunidad, que la persona diga, wow, yo quiero ser parte de esto, ¿sabes? Esto es diferente. Es un lugar donde yo quiero estar, donde puedo ser escuchado, donde puedo hablar, donde puedo reír, incluso donde puedo bromear. Exacto, sí. Intencione esos espacios, porque sin duda estos espacios traen crecimiento, se convierten en redes evangelísticas. Yo creo que es bien importante lo que tú has dicho, porque esa cultura va a hacer que mucha gente quiera quedarse, porque ven una iglesia genuina, ven una iglesia real, ven un pastor genuino. Y el primero que se tiene que relacionar son los pastores. Exacto. Yo soy de los tipos de pastores que cuando termino el servicio me quedo frente al altar esperando a la gente que venga y me salude, porque la gente quiere saludar al pastor. Pero yo no puedo pedir que vivamos en comunidad y yo cuando termino el culto me meto a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo cosas que hacer, pero la gente quiere ver y conocer y hablar y por lo menos saludar. Es tan importante eso. No podemos hacer como la iglesia tradicional católica, que tenemos al cura y se va por la puerta de atrás. Cada cual tiene su dinámica, pero la gente está buscando una comunidad de fe donde tenga una cultura también que haya una cultura libre de ofensa, pero también libre de acusaciones. O sea, que yo pueda mostrarme real. O sea, que yo tenga una iglesia que yo pueda hablar de mi pecado o de lo que yo estoy luchando y no se alarmen, sino que sea una comunidad de fe donde allí haya sanidad. Porque a veces tenemos una cultura de que pecó. Pues, hermano, aquí es que tiene que ser así. Porque a veces creamos una cultura de que no digas eso. No, la Biblia dice, confesaos los pecados los unos a los otros para que haya sanidad. Entonces,
donde debe haber confesión es una iglesia. La cultura del no castigo, sino la cultura de te vamos a levantar, te vamos a ayudar, tiene que estar en esa parte que tú dijiste, esa comunidad de fe, que la gente se sienta que puede ser real ahí. Sí, porque es que si la persona no encuentra una comunidad genuina, corazones genuinos, es imposible que esa persona se abra, que hable, hable de sus dilemas, de sus luchas. Lo que va a encontrar es una pared. Y a veces hay gente que no quiere ir a una iglesia porque vienen de unas heridas, porque posiblemente se levantaron en escenario, en atmósfera donde no había esa visión, no había esa cultura, ¿verdad? Sí, sí. Y es la visión que tienen de la iglesia. Es la forma que la ven. Y yo creo que tenemos un trabajo por delante bastante profundo en restaurar esa cultura, que cada persona, cada familia entienda cuán importante es la comunidad, que a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, hay un cuerpo para sostenernos, hay un cuerpo para levantarnos, no para acusarnos, sino, mira, hay un camino de restauración, hay un camino de transformación, estamos aquí para levantarte, estamos aquí para abrazarte, ¿sabes? ¿Sabes? Nosotros no podemos ocupar el trabajo del Espíritu Santo. No, o sea, el día que nosotros queramos... nosotros lo vamos a dañar. Lo vamos a dañar, ¿sabes? Nosotros sí tenemos la responsabilidad de desarrollar esa atmósfera, esa cultura, esa comunidad donde el Espíritu Santo va a operar y va a trabajar. ¿Sí? Y eso es todo. Eso va a traer cambios genuinos y verdaderos al cuerpo de Cristo. Eso es 100% de acuerdo. Wow, yo creo que esta conversación ha estado sumamente tremenda. Esperamos que en este espacio, ¿verdad? En este tiempo donde hemos hablado de cultura, específicamente de cultura bíblica, cultura de oración, cultura de comunidad, haya sido tomada por sus vidas, abrazada por sus vidas y puedan hoy tomar la decisión, yo quiero desarrollar, yo quiero ser parte de esa cultura. Así que muchas gracias por conectarse a este podcast de cultura y nos vamos a estar ya viendo pronto, ¿verdad? En otro episodio del mismo. Así que Dios les bendiga a todos.